cortó todo. Perfecto. Bueno, estábamos como recordando esa parte del reto fotográfico general, grupal, que es el de patrimonio, arquitectura y cultura de Mosquera. Es decir, que puede ser algo patrimonial, puede ser, qué sé yo, un monumento, un plato típico que sea patrimonial. Recuerden que aquí en Mosquera hay un fruto con el cual hicieron, creo que, un, un- un postre, si no estoy mal. Hubo como una propuesta de sacar un postre a través del fruto que sacan de los cactus de Mondoñedo, de la curva de Mondoñedo. Y también se está como también recuperando el nombre de el desierto de Mondoñedo y no desierto de Sabrinsky, porque en este momento también se está impulsando bastante lo que es recuperación de la memoria, patrimonio cultural, y por eso también esta parte de generar este reto de fin de semana para la sentido de pertenencia en nuestro municipio y empezar a generar este material, porque no solo lo vamos a dejar aquí. De hecho, les voy a compartir ahora por WhatsApp una propuesta que nos envía Cota para participar en fotografía. Liz dice, ¿qué pasó? No, yo también me quedé, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Nos sacó, ¿no? Pero la verdad quedé extrañadísimo. Fue extraño todo. Nos sacó de todo. Y entonces les voy a compartir más adelante en el grupo de WhatsApp la convocatoria de Cota para participar en un museo de Cundinamarca. Y hay unos puntos específicos a los cuales se puede como participar. Yo les comparto para quien guste participar. También les dejaré un correo para que envíen esas fotografías, esa participación y formar parte de ese museo virtual de Cota Cundinamarca que ganó, creo que fue una de las incentivos de la IDECUT. Así que la idea es también formar parte, no solo de la memoria de Cota, sino la nuestra también, empezar a dar cuerpo a ello. Ahora sí comencemos como la clase. Estamos grabando, perfecto. Listo, estamos viendo lo que es clave alta y es totalmente al opuesto a la clave baja. Miremos los ejercicios de clave baja y recordemos cuáles eran las características principales. Ok, vamos a ver los de acá. Por aquí miré los de luz. Vamos a verlos. Perdóname que está un poco lento el internet. No sé si sería eso lo que nos cortó. Perfecto, esto me gusta acá. Muy bien. Está muy bonito el ejercicio, te felicito. Está muy bonito el ejercicio. Muy bien. Hay un dramatismo, hay una narrativa visual, hay una pose interesante, hay una buena composición de luz y sombra, de color también. Está muy bien realizada la propuesta fotográfica, muy bonita, te felicito. Vemos que está aplicando correctamente lo que es clave baja. Recuerden que es una luz puntual al centro de interés, en este caso a nuestro modelo, y que el fondo quede oscuro. Vemos que hay una pequeña iluminación que se filtró por acá, pero en general eso ya es muy mínimo. O sea, el resultado que ha quedado es, 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 es bastante apropiado. Está bastante apropiado. De pronto hay una pequeña sombra en la nariz, pero es muy mínima. Es muy mínima. Una pequeña manchita que alcancé como a percibir, pero es muy mínimo por aquí. Ya son como cosas ya de postproducción que uno puede darle como un brillo aquí en la nariz. Y miras que es como si se hubieran dado de carboncito. Y ya son cosas como muy mínimas como para comenzar a hacer ese tipo de ejercicio de limpiar, maquillar, brillos y sombras puntuales, pero ya son cosas muy mínimas que poco a poco iremos puliendo para... esta me gusta muchísimo, la narrativa que tiene, es una contraluz, es decir, perdón, es un contrapicado de la luz, y ese contrapicado, recuerden que genera pues esa intención de narrativa de buscar algo de misterio, de terror, algo más de lo desconocido, ¿verdad? Que siempre se relaciona a estas narrativas visuales en la cinematografía o en la fotografía.
Aquí vuelve y juega. Ese contrapicado de la dirección de la luz funciona muy bien, no solo tanto para proyectar la sombra, sino que la sombra de los músculos, del cuerpo, del volumen como tal, también genere su forma adecuada en cuanto a que se pueda observar su volumen. Vemos aquí en el brazo, en el codo, se ve muy interesante como la parte del tórax, el cuello, la parte de la clavícula, cómo se marca. Y aunque se pudiera proyectar las sombras directamente de los pómulos hacia arriba, pero vemos que no está puesta el rostro de frente, no es totalmente de frente, es un perfil y ese perfil queda perfecto como en un alumbrado, un lateral y el resto como en penumbra, es decir, un dramatismo bastante interesante que ya nos quedaría estos pequeños detalles que es como este elemento que está aquí, que es como la lamparita de la casa que está acá arriba, que simplemente en postproducción se lo puede quitar y listo, porque mira que el resto, si no estuviera este elemento, yo no supiera dónde está y el contexto lo veo como en un salón, como en algo más grande para que se proyecte esta sombra, pero al tener este punto ya me genera que es en un cuarto y bueno, me distrae y creo que lo podemos quitar en postproducción, pero en general la proyección de sombra, la utilización de la clave baja, porque aquí vemos que el fondo no está negro, ¿verdad? Pero la sombra es negra y al ser negra hay una cantidad de información de oscuros que el histograma nos va a presentar esa clave baja. Así que muy bien realizado el ejercicio, te felicito. Ahora sí vamos a lo que es clave alta, que es totalmente lo opuesto, como nos damos cuenta aquí, es el fondo oscuro o la cantidad de oscuros que podamos ver, ¿verdad? Vamos a ver los referentes que podemos encontrar en Internet y evaluemos qué está sucediendo en las imágenes. Siempre analicemos las imágenes y pensemos qué está sucediendo en la imagen, qué está sucediendo en cuanto a golpe de luz y sombra, porque también veamos qué cantidad de referentes hay de clave alta color, qué cantidad de referentes hay de paisaje, de entornos o de retratos, qué cantidad y cómo lo aplican. Por ejemplo, en este del gatito, observemos este del gato. Esta es una clave alta bastante interesante porque el centro de interés de este gato no está en todo su volumen. Hay algo característico que quiere rescatar el fotógrafo y es prácticamente como su rostro, sí, como sus ojos, sus hocicos, sus bigotes, pero su lateral, su perfil, si lo vemos, ya empieza como a quemarse, como a no distinguirse y puede llegar a casi que a unirse con el blanco, ¿verdad? Vamos a ver si acá abajo la podemos ver un poco más clara. No la tenemos. Aquí está clave baja. Creo que más acá la tenemos la clave alta. Aquí está. Perfecto. Listo. Los bordes casi que ya se empiezan a unir con el blanco. Miren, ya no se logra percibir entre fondo y forma. Muy poco se logra percibir. De hecho, a uno le toca como a veces forzar e inclinarse un poco de la pantalla para poder apreciar si tiene un borde. En este caso sí lo tiene, pero muy imperceptible. Pero vemos que el centro de interés pues, no era el volumen en sí, sino su carita, su cabecita, donde nos muestra su gesto, sus ojos, su hocico, sus manchitas en los ojos, sus orejas que compone ya el resto de la cabeza. Prácticamente es como si fuera una pintura o un dibujo al carboncillo donde da algunos trazos más acentuados en algunas partes nada más. Es decir, se llegaría casi que a quemar la fotografía, ¿verdad? Pareciera que se llegase a quemar. Vamos a ver otro en clave alta que no se llega a quemar como este, que me parece que está interesante. Vamos a ver, analicémoslo. ¿Qué pasa con esta imagen de este niño? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué diferencia tiene el del gatito? Perfecto. Vemos que aquí sí hay bordes. Vemos un borde
bordeando, 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 y que lo bordea casi que todo. Aquí en el lateral, en el hombro, se pierde un difuminado, pero esto es totalmente postproducción. Se nota que este difuminado del hombro es postproducción. Y entonces puedo analizar que le pudieron aplicar una postproducción a toda la fotografía en el fondo para volverlo más blanco y dejar solo centro de interés al niño. ¿Podemos hacer una clave alta así, de esta manera? Claro. ¿Qué características tienen? Que el fondo es muy blanco. Y para lograr ese fondo blanco en nuestra casa, en luz artificial, es súper compleja, muy compleja, porque deberemos de tener primero una luz bastante potente y bastante pareja, casi que dos fuentes de luz. Estos tipos de clave alta no se lograrían solo a veces con una sola fuente de luz. ¿Por qué? Voy a dibujar aquí algo de, tracemos aquí algún esquema. Con este colorcito más verde para que logremos distinguirlo. Perfecto. Hagamos de cuenta que aquí está el fondo. ¿Ok? Este es el fondo. Lo estamos viendo desde arriba. Este es el fondo. Si yo proyecto con una sola fuente de luz hacia el fondo, recuerden que las fuentes de luz siempre se van a proyectar como en cono y no va a ser pareja. Aquí la estoy ampliando demasiado la segunda. Esto vendría por aquí. Así que si la vemos de frente, voy a dibujarla aquí, la de frente, quedaría así, un círculo. ¿Ok? Si yo pongo una sola fuente de luz hacia el fondo, va a quedar un círculo donde va a quedar más iluminado. ¿Ok? Aquí va a quedar la luz. Y hacia los bordes comienza a viñetearse, como a sombrearse. Entonces, ¿qué se debería de hacer en este caso? Lo que se debe de hacer es, vuelve y juega, un fondo. Y el fondo tiene que ser claro. Ojo, tiene que ser claro. Si es un fondo negro, pues no sería clave alta, sería clave baja. Ojo con eso. Busquen un color claro, una pared clara, un fondo claro, un color gris. ¿Puede funcionar gris, profe? Sí, gris. Gris, pero claro, no gris oscuro, ¿ok? ¿Qué más puede? Entonces, ahora sí, no lo voy a ubicar aquí, sino dos fuentes de luz. Voy a ubicar dos fuentes de luz aquí, que se dirijan hacia acá, y la otra de aquí hacia acá. Entonces, como esto se vuelve un cono, me ilumina aquí, y este ilumina acá, y me vuelve en cono. Entonces, completa lo que estábamos viendo de frente, que era, perdón, lo voy a bajar del otro lado para que no se me enrede. Aquí, de frente, va a quedar iluminado tanto parejo de este lado como de este lado, porque me está iluminando con estas dos lámparas. Es decir, va a ser dos puntos, y al hacer dos puntos, aquí en el medio tal vez hasta se unan esos dos puntos y me llena más que un solo punto al medio, ¿ok? Esa es una forma de iluminar el fondo para lograr este fondo totalmente blanco. Profe, no me quedó blanco. Y lo intenté y lo máximo que me quedó es esto y me quedó como una viñeta. Perfecto, no se preocupe. Miren que aquí esta clave alta está también intervenida con revelado digital. ¿Cómo lo sabemos? Miren en el hombro se empieza a difuminar. Eso es decir que aquí hay una viñeta a color blanco. Aquí le ponen una viñeta color blanco puntual. Entonces, claro, acá de hecho, este blanco ya ni siquiera puede ser el del fondo. Puede ser un fondo ya virtual, digital, ¿ok? Un fondo plano, un fondo liso que lo ponemos en Photoshop. Solo puede ser el del rostro aquí, lo que hizo que le generara la viñeta blanca y se uniera con el blanco. Pero vemos que es muy parejo el blanco del fondo hasta el que se une al rostro. Es decir, tenemos que calibrar muy bien los blancos, que nos queden muy parejos esos fondos, que queden muy, muy limpios. Esa es como la parte más difícil de poder calibrar una clave baja, que los fondos queden muy parejos, a menos de que sea mi intención contar una narrativa con un fondo un poco más entre, qué sé yo, penumbras y luces altas. Recordemos que aquí ya las sombras las vamos a trabajar solo en el centro de interés, más no en el fondo. El fondo se pierde, no vamos a tener. Vamos a ver acá unos ejercicios que estoy realizando
que son más complejos también porque, miren este, por ejemplo, son frascos de color blanco sobre fondo blanco. Es muy difícil porque necesitamos distinguir el volumen del elemento, pero también necesitamos que esté limpio, que el fondo no se ensucie, que no esté proyectadas tantas sombras. Recuerden que la proyección de sombras generan también un protagonismo, un sujeto externo a solo el centro de interés. Recuerden que la sombra proyectada es otro elemento compositivo que de pronto tenga una narrativa, como lo vemos en el ejercicio de luz con la sombra proyectada en contraluz, en contrapicado, perdón. Listo, este ejercicio, ¿cómo se lo realiza? Este es más fácil porque el elemento es pequeño y al hacer el elemento pequeño podemos hacer una caja de luz un poco más grande, obvio, de unos 50 centímetros, unos 60 centímetros cuadrados, es la fuente de luz, es decir, la ventana, el softbox, y en este caso hay dos softbox laterales, los cuales van a rellenar la luz parejo, de izquierda a derecha. No están totalmente laterales, están un poquito frontales. Por eso hay un poquito de proyección de sombra, pero muy leve. Aquí lo importante es que el fondo nos quede liso, porque aquí lo que estamos viendo es un fondo sin fin. Recuerden que el fondo sin fin es el que no tiene una línea de horizonte o una línea de esquina que separa la pared con el piso. No existe aquí un piso. A esto lo llamamos, lo denominamos el fondo sin fin. Al ser un espacio pequeño, en un fondo pequeño, en una cartulina, la fuente de luz que estamos proyectando laterales al centro de interés va a envolver todo ese espacio de luz. Entonces, el fondo blanco, la cartulina blanca, va a limpiarse, va a quedar limpia. Obvio, me tocó hacerle postproducción, porque si hay unas sombras proyectadas de acá, porque como son dos fuentes de luz, hay otra sombra más acentuada. Es decir, le resalté un poco más el blanco del fondo para que se empiece a no limpiar, mejor dicho, que quede más limpio el blanco, que empezar a ver dónde está un poco de sombra, para que esa parte de sombra la empiece a limpiar poco a poco. Porque parejo, a veces es muy difícil que quede, no va a quedar tan parejo. Tendrá que ser un destello de luz directamente al fondo y muy grande la fuente de luz para que quede súper parejo. Entonces, en este caso, yo estoy dirigiendo la luz hacia el sujeto y hacia el fondo. Es decir, lo voy a dibujar aquí el esquema. Es un fondo sin fin. Perdón, aquí está, perfecto. Aquí está el fondo sin fin. Aquí se sujeta y viene aquí los elementos, el centro de interés a fotografiar. La cámara está de este lado. Perfecto. Y la fuente de luz ya está en lateral. Es decir, aquí está la fuente de luz y aquí está la otra fuente de luz. Las tengo bien pegadas al elemento, ¿ok? Las tengo bien pegaditas. Las tengo aquí, súper pegadas. ¿Por qué la tengo pegadas? Porque quiero el plano bien cerrado. No necesito tanto fondo. Aquí estoy haciendo la lamparita, el tamaño de la lamparita. Ahora, esta lamparita es muy pequeña que el centro de interés. Entonces, ¿qué hice? Poner un softbox, una caja de luz más grande que me amplíe el tamaño de la fuente de luz. Recuerden que al hacer un softbox, lo que ampliamos es la fuente de luz. Entonces ya va a quedar esta y este es el tamaño. Y al proyectarse, pues esta luz se proyecta al fondo y me lo va a llenar de blanco. Lo envuelvo de blanco. Eso es lo que hago con esta forma de este esquema. Entonces, en este caso, yo utilizo dos fuentes de luz directamente hacia el sujeto y al estar tan cerca el fondo y al ser blanco, pues no hay problema, no tengo problema de que el fondo no me quede blanco, me va a quedar blanco, me queda blanco, mira, ahí quedó blanco, pero es porque el fondo es cartulina blanca y está pegado al sujeto que lo estoy proyectando dos fuentes de luz al sujeto. Pero si el fondo está lejos de mí, si no quiero que el fondo quede cerca, porque precisamente recuerden que entre más cerca el sujeto al fondo, ¿qué pasa cuando tenemos el sujeto muy cerca al fondo? ¿Recuerdan qué pasa? ¿Alguien me recuerda qué pasa cuando tenemos el sujeto muy cerca al fondo? Como en esta foto de aquí. ¿Alguien recuerda qué característica ven aquí en esta foto?
Aquí está el fondo muy cerca al sujeto. ¿Y qué está pasando aquí? ¿Alguien distingue aquí qué pasa? Bueno, voy a ver aquí el chat. Crea sombra, exacto, Diana. Nos va a proyectar esta sombra. Si no queremos esa sombra, porque somos conscientes ya de que esa sombra se está proyectando, aquí tenemos que ser ya así conscientes. Dice uno, y esa sombra está saliendo ahí. Quiero que esa sombra sea protagonista o no quiero que sea protagonista. Si no quiero, tengo que alejar el sujeto. Pero al alejar el sujeto, posiblemente si tengo una fuente de luz nada más o dos fuentes de luz, solo pueda iluminar al sujeto y al fondo no, porque para tener el fondo muy limpio y alejar el sujeto tenemos que tener dos fuentes de luz proyectando al fondo para que nos quede muy blanco, porque recuerden que una sola fuente de luz proyectando al fondo nos queda un círculo blanco en el medio y comienza a generarse una viñeta de penumbra hacia los bordes, que como narrativa visual está bien, ¿ok? Está bien, no hay problema. Profe, podemos hacer unas claves altas de un solo elemento, como en este, un primer plano, perdón, un plano de detalle. Claro, miren, está súper bien expuesto lo que es el centro de interés, es decir, la pupila, el iris y lo que se está como reflejando, pero el entorno está en un gris claro, está bastante en altas luces, no va a estar en la montaña del medio el histograma, siempre va a estar en el otro lado. Comprobémoslo, analicémoslo en el histograma. ¿Qué pasa, profe, en el histograma? ¿De qué me está hablando cuando estamos hablando de histogramas? Recordemos siempre de que estemos hablando en el mismo idioma y que lo recordemos una y otra vez de los temas que estamos hablando. Vamos a ver acá. En este caso, tengo estas fotografías. ¿Puedo crear estas fotografías a clave alta? Yo creería que sí. Voy a ver si puedo crear una de estas a clave alta. Lo primero que hago es revelar, recuerden, y analizar el histograma. Este de acá, a mano derecha, parte superior, es el histograma, ¿vale? Este de aquí es el histograma. ¿Qué pasa con ese histograma? Él es el que nos envía la información de cuánto tenemos de sombras, de exposición, de altas luces y de blancos y también de negros, ¿ok? Entonces, ¿qué prioridad tiene? ¿Cómo vamos a priorizar la clave alta? Lo primero que voy a hacer es quitar la saturación y la intensidad. Voy a hacerlo a blanco y negro, ¿ok? Entonces, quitar intensidad y saturación para empezar a buscar si puedo saturar un poco más. Después veo que tiene sombras y puedo quitar un poco más las sombras y levantar un poco más las luces. Si ya empieza a quemarse, por el contrario, bajo las luces y subo exposición a toda. Miren cómo comienza a irse la montaña hacia el otro lado. La voy a quemar toda para que vean el histograma. Miren cómo comienza a levantarse. Ahora sí voy a comenzar a rescatar información de todo eso que levanté allá. Ok. Voy a bajar un poco de acá y levantar de aquí. Bajar de acá, levantar de acá. Perfecto. Muy bien. Puedo darle más sombras, pero al darle más sombras, ¿qué pasa? El histograma se vuelve más a los negros. Entonces, lo contrario, quitarle un poco de sombras, quitarle un poco de sombras. Por ahí. ¿Se está quemando, profe? Sí, hay unas partes quemadas. Perfecto, hay unas partes quemadas. Lo reconozco y hay que reconocerlo que cuando está quemado, se quema, se ve. Pero puedo seleccionar una parte que me queda interesante en cuanto a clave baja, ¿verdad? Como por aquí, como por ahí. Un recorte. Algo muy rápido para simplemente ver el histograma. Miren el histograma, va al otro lado. ¿Ok? En este caso, ¿hay una clave alta? Sí, hay una clave alta. Esta fotografía es en una clave alta. ¿Pudo haber sido mejor clave alta? Claro. ¿Cómo la podría haber hecho mejor? El fondo. El fondo lo es todo, tanto en clave alta como en clave baja. Entonces, si la clave alta la puedo hacer con fuentes de luz artificial y tengo la oportunidad, genial. Pero si no, eso nos toca hacer con fuente de luz natural. ¿Y cuándo tenemos la luz natural más intensa? ¿A qué horas la tendríamos la más intensa? Mediodía, 11 de la mañana. Y ahí tenemos que evaluar qué
cómo iluminar solo el fondo con la fuente de luz natural y que no nos altere el centro de interés, porque recuerden que si viene una luz muy dura de mediodía, pues va a ser demasiado contaminada. No sé qué pasó aquí porque me lo, me, sa- me trajo esa imagen tan corta de información muy extraña. Bueno, voy a llevar una de estas. Ok, ahí está. Importar y veamos el histograma. Estamos viendo es histograma, analizando los histogramas. Miren el histograma de esta fotografía. Es buenísimo este histograma. Mírenlo. Súper, súper perdido lo que son exposición, sombras, negros casi que nulo. Pero ahí está, el objeto se lo alcanza a distinguir. Yo alcanzo a distinguir aquí que está esta parte, se la alcanza a distinguir muy bien, que es la información que necesitamos. Es decir, el borde del piquito, los bordes de la forma, y estamos en fondo blanco. Miren que se logra ver el borde. Por más de que esté en blanco, 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 miren ese histograma está supremamente extremo a la derecha. Como dicen en mi fotografía, derechar la fotografía. Está súper clave alta, pero vuelve y juega. Como está cerca el fondo, es mucho más fácil de que se envuelva la luz en el fondo también con cartulina. Esto, al ser un retrato, es mucho más complejo. ¿Por qué al ser se vuelve más complejo? Porque las fuentes de luz nuestras en casa, pues son muy pequeñas, son muy reducidas en tamaño. Entonces, nos va a quedar mucho más difícil lograr un fondo blanco, blanco, blanco puro en nuestro hogar con luces artificiales. Yo les aconsejo que para lograr un ejercicio de clave alta en sus casas, lo hagan en luz de día. Ah, si está con sombra, pues mucho mejor. Es decir, perdón, si está con nubes, si está nublado el día, mejor porque podemos hacerla a las 10, 11 de la mañana y la luz está envolvente. Si estamos en un patio, lo más seguro es que la pared del patio donde se está proyectando el sol esté totalmente blanca o clara, bastante luminosa. Y ahí podemos hacer nuestra clave baja. Recuerden, la composición va desde el fondo. El fondo claro. Si el fondo es claro, vamos a tener clave alta. Si el fondo es oscuro, vamos a tener clave baja. Y aquí totalmente lo opuesto. Recuerden que en clave baja era que el fondo quede negro, es decir, que quede allá atrás sin iluminación. Acá lo contrario, que el fondo quede iluminado lo más posible, porque necesitamos que quede blanco, blanco, blanco el fondo. Entre más claro y luminoso el fondo, mucho mejor. ¿Podemos fotografiar paisajes en clave alta? Claro que sí. Cuando ya juguemos con el monocromo y las altas exposiciones y los altos contrastes, lo podremos hacer. Pero tenemos que identificar desde la hora, desde el momento de captura, que hay altos contrastes. Es decir, que de pronto la pared es clarita, que el fondo de la pared, tanto de la pared como de la arquitectura, como el cielo, también están claros, que en el momento de yo tomar una fotografía en una alta exposición, recuerden que aquí la idea no es que se queme, sino que quede un poquito alta expuesta, pero que se vean los detalles. El error sería que no se vean detalles, eso sería que se sobreexpuso o se quemó, pero sí la elevamos un poquito más para que se logre como sobreexponer sin perder detalles, ¿ok? Que quede un poquito iluminada sin perder detalles. Ese es como el truco, no perder detalles y estando en lo más blanco posible, como lo vimos en los ejemplos. Y hay otro esquema también de cómo lograr este ejercicio de clave alta en la fotografía, que es como lo yo estoy realizando en este momento con las luces que están atrás. Miren que en este momento las luces que están atrás, en este espacio azul y amarillo acá arriba, está estallado, está quemado. Aquí donde estoy moviendo la mano, está tan quemado, miren que me corta los dedos la luz. Está súper estallado. Eso a mí me funciona. ¿Qué significa? Que puedo generar una blanco, blanco, blanco desde atrás. Claro. Entonces, si tengo una fuente de luz bien grande, una ventana de luz muy grande, se la pongo a la espalda. Es decir, puedo utilizar la luz de la sala, la ventana de la sala, la ventana de mi cuarto como fondo. Claro, claro que sí. ¿Por qué? Porque al mediodía o bueno, en horas del día, desde las 6, 7 de la mañana, ya prácticamente está entrando luz por nuestra ventana, por nuestra cortina.
Entonces, tiemplen la cortina de velo, la de translúcida, que quede plana. Pongan el sujeto enfrente de la ventana, pónganse enfrente del sujeto ustedes y ¿qué va a pasar? ¿Qué efecto van a ver ustedes ahí? Describamos ese ejercicio que estamos haciendo en este momento. ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué esquema de iluminación estoy creando ahí? Cuando estoy poniendo una persona delante de una ventana y yo enfrente del sujeto y de la ventana. ¿Qué efecto o qué fotografía Contraluz. estoy? ¿Cómo? Contraluz. Perfecto. Un contraluz. Ese es el que necesitamos. Para clave alta, un contraluz. ¿Y ahora qué necesitamos para que no quede contraluz? Iluminar puntualmente al centro de interés. Claro, el contraluz es porque quedó negro el sujeto, pero si nosotros rellenamos de luz al sujeto, si lo iluminamos ya al sujeto, ya no va a quedar en contraluz, va a quedar el fondo blanco, 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 iluminado, y el sujeto iluminado. Entonces, va a ser más difícil para nosotros en casa hacer un plano entero, un plano figura o un plano medio. ¿Por qué? Porque la fuente de luz tendría que ser muy grande para iluminar el plano medio o el plano figura. ¿Ok? Tendríamos que tener una ventana de luz, es decir, un softbox, una caja de luz, un softbox de 1.10, 1.20, para tener el plano entero. Como no tenemos una caja de luz en nuestra casa de 1.20, podemos generar, qué sé yo, con una fuente de luz de una bombillita y un difusor de un, qué sé yo, generar como un marquito con un papel calco de unos 50 por 50, ya nos genera un tamaño más grandecito que puede ser para plano medio corto o primeros planos. Entonces, al tener primeros planos, puede ser más fácil de tener una fuente de luz que si nos ilumine la cara, el plano medio corto, es decir, puede ser más fácil en nuestro hogar conseguir una fuente de luz que nos ilumine planos medios y primeros planos que planos enteros. Es mucho más difícil en nuestro hogar tener planos enteros. ¿Por qué? Porque la fuente de luz tendría que ser demasiado grande o bien dispersa, es decir, del mismo tamaño de uno. Recuerden que para que quede parejo, tiene que ser casi que del mismo tamaño la fuente de luz. Es decir, si yo mido 1.70, que la fuente de luz mida 1.20, perfecto, me va a cubrir. Porque también recuerden que la forma en cómo se expande la luz es en cono siempre. Entonces, si es de 1.20, se va a expandir y se va a llegar hasta 1.80, 1.50, unos 2 metros cuando se expande el cono. Y también muy poderosa, tiene que ser muy intensa cuando tenemos ese tipo de cajas de luz. Por eso esas cajas de luz, por lo general, no se las usa mucho con luz directa, con luz continua, sino con flash, que en un solo disparo bote un fogonazo de luz muy intensa para que en esa caja de luz de 1.20 pueda llenar tanta luz y pueda expandirla o, bueno, proyectarla hacia el centro de interés o el retrato en plano entero. Entonces, en nuestra casa vamos a realizar el ejercicio. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a poner en contraluz al sujeto en nuestra ventana de la casa, de nuestra sala. Y en este caso podemos pegar al sujeto a la ventana, pero recuerden que si pegamos el sujeto más a la ventana, se va a ver la cortina. La idea es que no se vea tanto la cortina. Y entonces vamos a templar la cortina. Si hay algo si hay algo en el fondo, qué sé yo, que se logra ver ladrillos de otras casas, busquen una ventana que no se logre ver mucho o pónganle una tela translúcida, un velo que se vuelve un poco más blanco el fondo y que sí logra pasar la luz. Ahí vamos a hacer un plano medio corto o un primer plano, según su fuente de luz. Si su fuente de luz es intensa, pueden llegar hasta plano medio corto, pero si su luz no es tan intensa, tal vez solo lleguen al primer plano, ¿ok? Y entonces vamos a tener la fotografía, la cámara, perdón, en posición horizontal, ¿ok? Posición horizontal. Esto lo voy a dejar anotado en el WhatsApp, ¿vale? Para que sepan cuál va a ser el ejercicio. Posición horizontal, ¿vale? Y división de tercios. De esa manera podremos tener el fondo en blanco, el sujeto bien expuesto y una clave alta bastante legible. Recuerden que si nos quemamos mucho la intensidad de la exposición, podemos graduarla desde nuestro celular en el programa de Lightroom
con la velocidad de obturación o con el ISO. Recuerden que tenemos el programa del Lightroom en nuestro celular y de esa manera también podemos calibrar la exposición. Si está muy blanco, podemos bajar un poco y si está muy oscuro, podemos subir un poco más. Esto podemos hacerlo desde nuestro celular para que hagan el ejercicio en su casa las personas que de pronto no tengan a la mano una cámara profesional. Con todas las cámaras se pueden hacer clave alta. Solo es la forma en cómo disponemos de la luz. Recuerden que esto es pura composición con luz. Lo que estamos hablando es pura narrativa de luz, de altas luces y de exposiciones de sombras. Eso es lo que estamos jugando en este de clave alta y clave baja. ¿Queda alguna duda de la tarea? Esto lo estamos viendo hoy, solo una sesión de teoría, porque la práctica la vamos a hacer la próxima semana. Ya ahí reforzamos todo esto que estamos hablando, que son esquemas de iluminación. ¿Vale? ¿Queda alguna duda? Si queda alguna duda sobre la tarea, yo les escribo ahorita de cuál es la tarea, cómo la van a realizar, ¿vale? Pero si Profe, queda... una pregunta. Ok. ¿Se puede o tiene que ser en monocromático, cierto? Perdóname. ¿Se deja en modo monocromático? Por el momento, si no tiene nada que ver el color, es decir, si en la composición el color no va a ser relevante y no eres consciente de ella, es decir, tú no eres con intención de poner el color, no tuviste intención de ponerlo, yo digo mejor en monocromo, en blanco y negro. De esa manera enfatizamos más los blancos y los negros, porque posiblemente hay una paleta de color que inconscientemente se fue por ahí y que no nos aporte demasiado. Entonces, preferiblemente neutralizarlo y mandarlo al monocromo. Pero si de pronto el color funciona, qué sé yo, que le tiene algo característico en la piel, como vimos en algunos ejemplos de acá, me puede funcionar, es decir, no tiene por qué ser totalmente a blanco y negro. Miren, por ejemplo, aquí este de la chica. Este tiene color los ojos, miren, se ven súper bonitos sus ojos. De igual manera, este, que aunque parece que fuera más ordinario, porque está hecho como con celular ahí en la casa, es una clave alta y a color, pero miren cómo la crudeza de la piel no es tan enfática que dejarlo en blanco y negro y de pronto en blanco y negro, después de tenerlo en blanco y negro, darle un alto contraste, saturar un poquito de contraste para que nos quede más fuerte el volumen de claro oscuro, ¿ok? ¿Alguna otra duda que nos quede? Recuerde que la próxima semana no nos vemos para la práctica. Hoy tenemos solo esta sesión para que nos quede ya en la práctica reforzar todo esto de las esquemas, que son prácticamente dos, que solo es el que se dirige la fuente de luz hacia el fondo y el otro es que del fondo sale la luz y nos queda en contraluz. ¿Ok? Nos queda claro, ¿verdad? Para vernos en la próxima semana. Sí, Nos señor. vemos. Perfecto. Sí, Nos señor. vemos en el segundo piso de la biblioteca. Sí, Yo profe. les estoy cuadrando. De pronto, si de pronto nos animamos a hacerlo mejor en un sábado o en un domingo para poder hacerlo en luz de día, para no tener que hacerlo con luz artificial, porque recuerden que con luz artificial es más difícil, aunque yo tengo acá una caja de luz, la llevaría una lámpara para que nos podamos hacer como ese de contraluz y poder hacer el ejercicio. Pero yo les voy contando entre semana, ¿ok? Realicen el ejercicio de clave alta, vayan practicando porque la próxima semana iniciaremos ya con el próximo reto que ya no es campo de profundidad corta, sino va a ser el reto clave alta o clave baja. Cualquiera de esos dos ejercicios van a estar como reto, ¿ok? Nos vemos la semana. Descansen. Feliz noche. Esta clase queda Gracias, grabada. profe. Gracias, Hasta profe. luego, Buenas profe. noches. Gracias. Ahí todos, A feliz todos. noche. Chao. Chao.